Proverbios capítulo 9 y verso 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es entendimiento. Dios quiere que nosotros no le conozcamos solamente como Señor y Dios, pero Dios también quiere que nosotros le consideremos a Él como un amigo íntimo que tiene misericordia y piedad de pecadores. Así que yo voy a retarle esta mañana que usted permita que sus mentes sean expandidas, que su corazón sea agrandado al empezar a ver a este Dios como Él desea que nosotros le veamos. Aleluya, bienvenidos todos en el nombre del Señor esta mañana. Le damos la bienvenida a aquellos que nos ven en línea también esta mañana en el nombre del Señor. Padre, te pedimos en esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo, el que nos ha sido dado para guiarnos, para dirigirnos, Señor, en nuestro caminar espiritual, para traernos, Señor, en conformidad a la imagen de tu Hijo. Te pedimos que en esta mañana, Señor, nos guíe, tú seas glorificado en todo lo que se haga en este lugar. Padre, te hemos adorado, te hemos alabado, te damos gracias porque tú buscas verdaderos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Y gracias, Señor, por traernos, Señor, a este lugar esta mañana donde nos reunimos para aprender de ti, Espíritu Santo. Que Cristo sea exaltado en este lugar. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Y amén, gloria a Dios. Si trajo su Biblia esta mañana, quiero que abra conmigo al libro de Isaías. Bienvenidos todos esta mañana en el nombre del Señor. Aleluya. La semana pasada empezamos esta serie, ¿verdad? Hablamos de la santidad de Dios. Dijimos que Dios era soberano, santo, soberano. Cubrimos el capítulo 5 de Isaías y solo para repasar un momento lo que hablamos, ¿verdad? Dios advierte a su pueblo, usa al profeta para cantar este canto de Dios que Dios trae concerniente a su pueblo, a su viña le llama. La viña que él plantó en una ladera fértil, dice. Dios les había dado todo esperando que ellos trajeran buenas uvas, pero lo único que dieron fueran uvas silvestres. O sea que no hubo la cosecha que Dios buscaba de su pueblo. Y vimos los pecados que Dios, ¿verdad?, les retó concerniente a las cosas que estaban haciendo y les dijo que el juicio vendría al pueblo. Terminó el capítulo 5 de Isaías hablando acerca de la oscuridad y tribulación y tristeza. Era la manera en que el profeta Isaías, ¿verdad?, escribió la condición del pueblo. Lo único que podían esperar ellos en este momento era el juicio de un Dios santo. En el capítulo 1 de Isaías había empezado este escrito, esta profecía, si podemos decir así, en el libro de Isaías. En el versículo 18, Dios, ¿verdad?, se tomó en serio los pecados de Israel. Y si no querían ellos arrepentirse, ¿verdad?, y aceptar el perdón que Dios tenía para ellos, pues entonces Dios no tenía nada más que podría Él hacer sino juzgar al pueblo, porque Él es santo, Él es justo, y la única cosa que podían esperar, si rechazaban, ¿verdad?, lo que Dios les quería dar, entonces ellos tendrían que recibir el juicio de Dios. Y aquí en Isaías 1, en el verso 18, ¿verdad?, el Señor dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, dijo el Señor, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Note esa expresión, si quisieres, o sea, si tienes la voluntad de obedecerme, si tienes la voluntad de hacer lo que yo te digo, y si oyes, dijo, comeréis el bien de la tierra. O sea, vendrá la bendición que viene por medio de la obediencia. Y Dios les había advertido aquí en el mero principio del libro de Isaías, ¿verdad?, que
vinieran a cuentas, que aunque ellos habían pecado, dijo Dios, yo los perdonaré, yo limpiaré sus pecados, aunque fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Si quisieres, ¿verdad? Si oyeres, comeréis el bien de la tierra. Dios les había dado una promesa de bendición. Pero cuando llegamos ya al capítulo 5, Dios ahora viene y les recalca, ¿verdad?, los pecados que ellos habían cometido. Y Dios les dijo esto al principio y les recalcó los pecados para recordarles que en todo Dios siempre sale arriba. Dios siempre va a ganar. Y por eso nosotros, ¿verdad?, si somos prudentes, vamos a saber que si seguimos nosotros en desobediencia en algún tiempo, nosotros vamos a perder, no vamos a ganar, no va a venir la bendición que quizá estemos esperando. En el capítulo 2 y el verso 11 dice, la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día. ¿Quién? Jehová. Solo Él será exaltado en aquel día. Y luego en el capítulo 5, el verso 16, leímos esto la semana pasada, donde dice, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio. ¿Sabe que aun cuando Dios juzga a su pueblo, Él recibe gloria? Se muestra su carácter de justicia. Dios es un Dios de amor, sí, pero también es un Dios justo. Y cuando Dios envió a Jesús, mostró su carácter de amor. Pero en el día, como lo vemos en Israel, y vendrá el día también cuando el Señor regrese, cuando Él será glorificado y exaltado, dice ahí el versículo 11, en justicia. O sea que el Señor será glorificado aún cuando Él juzga a su pueblo. En el versículo 16, perdón. Dice en aquel día, dice Jehová, los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios santo será santificado con justicia. Aleluya. Ahora, el pueblo de Israel, Dios le envió por amor, ¿verdad?, a los profetas. Pero el pueblo quizá en este momento, al empezar el capítulo 6, ¿verdad?, después de que vino esa profecía de juicio que vendría en el capítulo 5 que leímos la semana pasada, quizá el pueblo, ¿verdad?, a ver que Isaías venía y daba esta palabra, quizá el pueblo pensaba, ¿quién es Isaías? ¿Quién es este hombre para que pronuncie juicio sobre los líderes de nuestra nación, sobre nuestros jueces? ¿Quién es este hombre, Isaías, para que venga y declare todo este juicio que vendrá sobre aún aquellos que en el templo van a adorar? Porque el pueblo todavía asistía al templo, el pueblo todavía vivía una vida religiosa. ¿Y quién era Isaías para venir a decirle a ellos, verdad, que vendría este juicio? Y la gente quizá de hoy también quiere saber, ¿quién eres tú para decirme estas cosas? Para decirme, ¿verdad?, que si no me arrepiento y vengo a Cristo, que mi vida va a perecer. ¿Quién eres tú para decirme eso? ¿Y por qué me juzgan? Y a veces la gente habla de esa manera. ¿Por qué? Porque sabe que, ¿verdad?, el mensaje que le traes es un mensaje que lo llama a cuenta. Y la gente de hoy también dice lo mismo. ¿Quién eres tú? Inclusive cuando nosotros, ¿verdad?, amonestamos a otros concerniente al juicio que viene, a veces algunos cristianos se molestan también. A veces algunos cristianos se ponen agresivos con uno y cuando nosotros defendemos la verdad de Dios y la inmutabilidad de Dios. La palabra inmutable quiere decir que Dios no cambia. Diga, no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y su carácter nunca cambia. Dios no cambia por ti y Dios no cambia por mí. Él siempre actúa conforme a su naturaleza. Nosotros no actuamos de esa manera. A veces nosotros actuamos hipócritamente, ¿verdad? En hipocresía. A veces decimos algo y por dentro, ¿verdad? Creemos otra cosa. Y eso es una hipocresía. Pero Dios nunca hace eso. Dios nunca obra en contra de su naturaleza. Por eso la Biblia dice que es imposible que Dios diga una mentira. No porque Dios es incapaz de decirla, simplemente que Él no lo hace porque su naturaleza no le permite que Él diga una mentira. ¿Y sabe usted qué bueno es eso? Podemos confiar en sus promesas para siempre. Porque sabemos que Él nunca nos va a decir algo que Él no va a respaldar con su carácter.
Veamos en Jeremías capítulo 28, quiero que veamos un ejemplo. Guarde su lugar ahí en Isaías, porque vamos a regresar. Pero el siguiente libro de Jeremías, en el capítulo 28, hay un ejemplo que Jeremías, ¿verdad?, vive con otro profeta llamado Ananías. En el capítulo 28, empezando el versículo 1, dice: aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, note que este Ananías era también un profeta reconocido de la ciudad de Gabaón, dice: me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo, o sea, se enfrenta este profeta Ananías al profeta Jeremías, y no en privado, sino en medio de todos los sacerdotes del templo. Y así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, y este es Ananías profetizando: quebranté el yugo del rey de Babilonia, y dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Ahora, aquí está profetizando este profeta Ananías, ¿verdad?, delante de Jeremías, el profeta también de Dios, delante de todos los que estaban escuchando en el templo. Y ahorita estaban ellos viviendo, ¿verdad?, en la cautividad. Nabucodonosor, ¿verdad?, el rey de Babilonia había tomado a Judá, ¿verdad?, cautivo. Y estaban ellos en la cautividad. Y Dios les había dicho que ¿cuántos años iban a estar ahí? 70 años. Dios dijo: ustedes servirán al rey de Babilonia, Nabucodonosor. Y entonces viene este profeta y dice: no, en 2 años, dice, yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los que han sido llevados cautivos, ¿verdad?, a Babilonia. Y habló en el nombre del Señor, porque dice, eso es lo que dice Jehová: yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Verso 5. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías. Noten lo que le responde. Delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías: amén. ¿Qué dijo? ¿Sabe la palabra quiere decir amén? Quiere decir así sea, eso es verdad. O sea, estaba él diciendo, y no lo estaba diciendo porque estaba acordando con él, sino que él estaba simplemente diciéndole: bueno, qué bueno, me suena bueno eso a mí. Amén. Pero cuando ustedes saben que no es lo que nos suena bueno, sino que es lo que dice Jehová. No es lo que yo pienso, es lo que Dios dice, que es lo que cuenta. Y dice él: amén. Dice: así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Y luego le da un ejemplo. Le dice: mira, los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados, y les va a dar un ejemplo, profetizaron ¿qué? Guerra, aflicción, pestilencia, contra muchas tierras y contra grandes reinos. Ahora, vamos a pararnos ahí. Les dice que Dios, cuando las naciones, ¿verdad?, vivían en sus propios caminos, cuando las naciones hicieron lo que ellos querían, los profetas de Dios vinieron y les amonestaron que el pueblo que vive así, inclusive Israel también, dice: los profetas antes de tú y yo, vamos a recordar, vamos a tomar un ejemplo, cuando ellos venían a hablar al pueblo y ellos estaban viviendo mal, Dios nunca les profetizó cosas buenas como resultado de la vida que ellos estaban llevando. Los profetas antiguos, antes de ti, antes de mí, ellos profetizaron que cuando el pueblo vivía mal, lo único que podían esperar era guerra, aflicción y pestilencia. Ahora, guarden su lugar aquí porque vamos a regresar a 28, pero vamos a Hechos capítulo 14. En el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 14, empezando el verso 14. Aquí está
Saulo, Bernabé, ¿verdad? Pablo y Bernabé. En el verso 14, ellos aquí acababan de sanar a un hombre que estaba lisiado en sus pies, imposible de caminar, cojo de nacimiento. Él escuchó el evangelio y el Señor lo sanó y se levantó. Y cuando este milagro ocurrió, la gente que estaba ahí pensaban, estos son dioses que han bajado del cielo. O sea, empezaron a darles a ellos alabanza, querían inclusive hacer sacrificio a ellos. A uno lo llamaron Júpiter, uno de los dioses de ellos, ¿verdad? Y al otro Mercurio. Pero dice en el versículo 14, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejante a vosotros y os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Dice, no hagan esto. Y yo quiero enseñarles a un Dios que es el Dios que hizo todo. Dijo, Él es digno. A nosotros no nos tiene, nosotros somos hombres como ustedes. Pero noten lo que dice. Y dijeron en el verso 16, y en las edades pasadas, Él ha dejado ¿a qué? A que todas las gentes, la palabra es naciones, a todas las naciones andar en sus propios caminos. O sea, Dios les permitió que a todas las naciones que sigan su proceso, que sigan como van. Y dice, y sí, verso 17, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. O sea, aunque Dios dejó que las naciones, y todavía Dios permite a las naciones que sigan su curso, ¿verdad? Pero Dios siempre da testimonio de sí mismo. Note, y no dejó a sí mismo sin testimonio. ¿Cuál era el testimonio que Dios daba a las naciones que aún Él las permitía que anduvieran en sus propios caminos? ¿Qué era el testimonio que Dios da a todas las naciones? Dice, les hace ¿qué? Les da lluvia del cielo, les da tiempos ¿qué? Fructíferos, los llena de sustento, les da comida y alegra sus corazones. ¿Qué está diciendo? Que Dios, aunque los pueblos siguen en sus propios caminos, hacen como ellos le van, lo que ellos quieran, Dios nunca deja de dar testimonio de que Él es bueno. Aunque las naciones vayan por mal camino, Dios aún es bueno. ¿Cómo? Les da gracia común a todos. Nos da comida, nos da alegría, nos da que disfrutemos de nuestros hijos, que nos traen alegría a nuestro corazón. Nos da todos estos, y eso es el testimonio, escúcheme hermano, del Dios santo, del Dios bueno. Pero ¿qué hacen las naciones? Ellos van como ellos quieren. Dios les permitió que siguieran sus propios caminos, pero no los dejó sin testimonio. Ve, porque ahora la gente piensa, bueno, pero hemos vivido así mucho tiempo y mira, no nos ha pasado nada. Hemos vivido así mucho tiempo y nosotros no vemos ninguna cosa mala que venga en contra. ¿Por qué? Porque Dios ha sido bueno. Y ahí es ahí donde nos equivocamos. Es ahí donde el pueblo de Israel se equivocó, pensando que ellos podían seguir su propio curso y todo iba a seguir bien. Y aquí viene un profeta entre medio de ese pueblo que piensa como ellos. No, y hoy hay muchos cristianos de esa manera que piensan igual. No, Dios es un Dios de amor y Dios siempre todo lo que va a hacer, Él nos va a amar y sabemos que sí, estamos mal, pero porque Dios es amor, Él se olvida de todo eso. No, hermanos. Y aquí viene este profeta y hay muchos como estos hoy en día. Dios había dicho, esto es lo que viene, vendrá esta cautividad. Y empezaron en esa cautividad. Y cuando ya entraron a la cautividad de Babilonia, se levanta este profeta Ananías y dice, no, Jeremías no está diciendo la verdad. No van a ser 70 años, van a ser 2 años. Porque ¿a quién nos gusta mejor que 70 años, 2 años de cautividad? ¿Verdad? Todos optaríamos, hoy está mejor ese, a mí me gusta más ese profeta. Y es lo que hace la gente hoy. Se va por lo que las cosquillitas de los oídos, por lo que me hace sentir mejor. No, ¿sabes qué? Este profeta es más positivo. Este nombre como 70 años. No, eso no nos gusta más el de 2 años. Vamos a regresar a Jeremías capítulo 28, donde estábamos. Y seguimos en el versículo 9. Le acaba de decir el profeta Jeremías, los profetas que vinieron antes de nosotros, ellos profetizaron ¿qué? Ellos profetizaron que había haber guerra, aflicción y pestilencia. Verso 9. El profeta que profetiza de paz, ahora le está hablando a Ananías, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocida como el profeta que Jehová en verdad envió. Cuando un profeta, y se llama profeta, y declara y dice, escúcheme,
la evidencia de que Dios lo mandó es que lo que dice se cumple. Cuidado con aquellos profetas que dicen y no se cumplen. Y la gente lo sigue siguiendo. Y en la elección pasada que tuvimos nosotros hubo muchos falsos profetas que profetizaron que Donald Trump iba a ser el presidente. Y mucha gente lo siguió. Y sabe, lo triste no fue eso tanto, lo triste es que todavía lo siguen. Y dice, el profeta que profetiza será conocido como el profeta de Jehová cuando lo que dice sucede, porque Dios no proclama una palabra que no se cumple. Y luego el verso 10 sigue diciendo, entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías. ¿Se acuerda usted que Dios le había llamado que hiciera un yugo? ¿Verdad? Eso que se pone arriba de los bueyes cuando andan, ¿verdad?, labrando la tierra. Y dijo, lo vas a poner y lo vas a llevar como una seña y vas a caminar. Y él profetizaba con este yugo sobre su cuello, diciéndoles que este yugo era el yugo que ellos tenían que servir bajo el rey Nabucodonosor en Babilonia por 70 años. Y él lo llevaba. Y cuando el profeta Ananías vio, se lo quitó a Jeremías y lo tiró al piso y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, verso 11, así ha dicho Jehová, de esa manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. O sea, Jeremías se fue. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ve y habla a Ananías diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebrastes, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí, note, que yo te quito de sobre la faz de la tierra y morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías, en el mes 7. Y si usted lee este capítulo de principio, va a ver que cuando él profetizó esto, era el mes 5 de ese año. Y murió en el 7, o sea, 2 meses después. Él había profetizado que 2 años y vendría otra vez el pueblo de Babilonia. Y Dios le envió al profeta Jeremías una vez más y le dijo, has mentido, has tú hablado rebelión contra Jehová. Jehová dijo 70 años, tú dices 2. Y él pensó que estaba bien y murió. Y se confirmó la palabra que Dios le dio a Jeremías concerniente al profeta Ananías. Porque hermanos, Dios, cuando él profetiza algo, lo hace porque él tiene el control, él es soberano, él es santo sobre todo. Y vemos que en este ejemplo, Dios no cambia, Dios no es dado, ¿verdad?, al cambio como los hombres. Los pueblos que han vivido en desobediencia y en rebelión en contra de él, lo único que pueden esperar si no hay arrepentimiento es el juicio divino de Dios. Y por eso leí en el capítulo 1, si eres, ¿verdad?, si estás dispuesto y si obedecieres, comerás el bien de la tierra. Y Dios siempre ha dado esa palabra para todo aquel que quiera. Pero vemos aquí que ellos, ¿verdad?, vivieron en rebelión en contra de Dios y lo único que podían esperar era el juicio de Dios. Y cuando un profeta vino a decirles una palabra que se oía bonita y se oía buena, Dios dijo no. Y Jeremías les había dicho, y les dio ese ejemplo. Acuérdate, los profetas que vinieron antes de nosotros, ellos profetizaban de esta manera. Si el pueblo de Dios vivía en desobediencia, lo único que podían esperar era el juicio de Dios. Hice la pregunta hace unos momentos, ¿por qué Isaías podía venir y traer esa palabra de juicio a los líderes de la nación de Israel? Vamos al capítulo 6 de Isaías ahora. ¿Quién era Isaías?
para traer este pronunciamiento de juicio sobre el pueblo de Dios, que era un pueblo de pacto. Pero vemos aquí en Isaías 6, y vamos a empezar en el verso 5 y luego vamos a regresar. Antes de pronunciar los juicios de Dios sobre el pueblo, Isaías había hecho algo. Veamos en Isaías 6, verso 5. Dice, entonces dije, eso es cuando él tiene la visión de Dios. Dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y aquí vemos primeramente que Isaías, antes de venir y pronunciar el juicio sobre el pueblo, antes de que él realmente, porque aquí acuérdense, esta es una historia, un historial de lo que él ha pasado. En el capítulo 5 él simplemente está recordando al pueblo, ¿verdad?, lo que viene. Pero ¿cómo podía hacerlo? Porque él había tenido esta experiencia de Dios y lo ve todo el capítulo, todo el libro de Isaías. Vemos los juicios que Dios pronuncia. Pero vemos aquí a un hombre, ¿verdad?, que al ver a Dios, al ver la visión de quién era Jehová, él se pronuncia sobre sí mismo, ¿verdad?, la palabra ay. Y como les dije la semana pasada, esa era una de las palabras que los profetas antiguos usaban. El ay era una pronunciación de juicio, era una pronunciación de juicio sobre él mismo. Y él decía, ay de quién, no de ellos, ay de mí. Dice, ay de mí, porque soy ¿qué? Un hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo, ¿verdad?, que tiene el mismo problema. Somos un pueblo de labios inmundos. Hablamos aquello en contra de Dios, hablamos aquello que, ¿verdad?, que Dios no aprueba. Y sabemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Y decimos, somos un pueblo inmundo delante de un Dios santo. Y él se pronuncia este juicio sobre sí y confiesa su pecado a Dios. Y note aquí que dice él, ay de mí porque soy muerto. Esa palabra, esa traducción realmente es un poquito leve porque la palabra aquí realmente quiere decir algo que se está desintegrando, ¿verdad? Dice, me estoy deshaciendo, me estoy desintegrando. Y acuérdense que él era un profeta de Dios, era un hombre íntegro. Pero aquí siente esa desintegración. ¿Por qué? Porque tiene una visión, tiene un encuentro con Dios, el Dios santo que está sobre el trono, el santo de Israel. Y él no podía guardar silencio, levantó su voz, ay de mí, porque soy muerto, me estoy desintegrando. Vamos a regresar al versículo 1 del capítulo 6 de Isaías. Ahora vemos aquí que Isaías ve a Jehová, ve al Señor. Y hice la pregunta, ¿cómo podía este hombre venir y traer todo este libro, verdad, lleno de llamados a arrepentimiento y a juicio, el juicio que vendría? ¿Cómo es que él podía ser este hombre? ¿Por qué? Porque él había tenido una experiencia con el Dios vivo, había visto al Dios eterno. Mire lo que dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y cuando él tuvo esta visión, vemos que el rey de Judá, el rey, ¿verdad?, terrenal, Uzías, había muerto. Uzías había sido uno de los reyes más destacados de Judá. Sin embargo, él, ¿verdad?, la nación había experimentado, ¿verdad?, mucha bendición bajo Uzías. Pero cuando la Biblia dice en el libro de Crónicas, me parece que el capítulo 26 de Segunda de Crónicas, que cuando él creció,
él se engrandeció, se exaltó su corazón por su posición y todo lo que él había logrado. Y la Biblia dice que él empezó entonces a actuar en contra de los mandamientos de Dios. Él entró al templo de Dios, de Jehová. Y él empezó a tomar el lugar de los sacerdotes. Él empezó y quería él ofrecer incienso delante de Jehová. Algo que la ley no le permitía, algo que no se le había permitido a él porque él no era sacerdote. Dios había muy claramente dicho que los sacerdotes eran los que entraban al templo y ofrecían, ¿verdad?, en sacrificio, ofrecían el incienso, ¿verdad?, delante del Señor. Y él transgredió la ley y al entrar los sacerdotes trataron de impedirlo, pero como él era el rey, él pensó, yo soy el rey. Y si yo digo, lo que yo digo se hace. Y él quería entrar. Y los sacerdotes le dijeron, tú has violado el mandato de Dios. Y trataron de echarlo fuera, pero él dice que él persistía. Y cuando él persistió, dice la escritura que él de repente le brotó lepra y se volvió un leproso hasta el día de su muerte, porque desobedeció el mandato de Dios. Y él muere como un leproso. Dios lo juzgó por haber, ¿verdad?, la soberbia de creer que él podía hacer aún aquello que Dios no le había dado, ¿verdad?, el llamado de hacer. Y murió. Y cuando él muere, entonces, ¿verdad?, la nación entra en un periodo como es en cualquier país, cuando el presidente, ¿verdad?, cuando el ministro más alto del país, cuando el rey muere, hay una instabilidad en el pueblo. Y el pueblo había vivido, como digo, una vida bendecida bajo el rey Usías. Y ahora de repente muere el monarca, muere el rey. Y Isaías va al templo, es conmovido a orar a Dios y llega al templo. Y en el templo tiene esta visión donde ve los serafines con estos, ¿verdad?, seres con 6 alas, dice. Y si nosotros leemos estos versículos, a veces somos impactados por estos serafines, que eran ángeles muy distintos a otros. 6 alas. Dice, con unos cubrían su frente, otros cubrían sus pies, con otros volaban. Y quizás nos captivamos por esa escena, pero lo captivante de esta visión no son los serafines, sino lo que los serafines dicen y de quién lo dicen. Y dice que ellos gritaban, se contestaban el uno al otro y decían que santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena, dice, de su gloria. Y vemos aquí que Isaías, al oír eso, que dice, he visto al Señor, he visto a Adonai. Adonai es la palabra griega que habla del rey soberano, el rey que está sobre todo. Por eso dice, estaba sentado sobre su trono. ¿Y quién era este rey? Es muy interesante cuando estudiamos la palabra de Dios. Guarde su lugar aquí en Isaías, vaya a Juan capítulo 12. En Juan capítulo 12 vemos al apóstol Juan hablando de una de las instantes en la vida de Jesús. Y dice en Juan 12, verso 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales, hablando de Jesús, delante de ellos, no creían en él, o sea, en Jesús. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Y quién es él? De Jesús. Y esto es muy interesante, digo esto porque nunca pensamos nosotros de esa manera. ¿Quién era el que estaba sentado sobre ese trono? ¿Verdad? Aquí nos dice San Juan que cuando Isaías hablaba de él, hablaba de aquel que no habían creído creer en él, que rehusaban creer en él, era Cristo. Y Cristo sentado sobre el trono antes de que él viniera a la tierra. Isaías tiene esa visión y vio al rey Jesús sentado sobre el trono y soberano,
y él se echó al piso y proclamó esa maldición, si podemos decir así, sobre sí mismo. Soy un hombre de labios inmundos. Regresamos a Isaías capítulo 6. Él había tenido una visión del Señor. Él había visto al Señor. Pero cuando él tiene esa visión del Señor, ¿sabe qué más ve? Cuando Isaías ve al Señor, se ve a sí mismo. Porque nosotros realmente no sabemos quiénes somos y cómo estamos hasta que no vemos a Dios en toda su santidad. Y aquí Isaías tiene esa visión y ve al Señor sentado sobre el trono. Y por eso dice él en el verso 5, ay de mí, soy muerto. ¿Por qué? Porque siendo hombre de inmundo de labios y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y dice, mis ojos han visto a Dios y lo he visto como Él es. ¿Cómo lo vio? Que los serafines decían que santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y cuando él tiene esa visión de Dios, se ve a sí mismo. ¿Quién soy yo? Comparado a Dios, soy un hombre de labios inmundos y vivo en un medio de un pueblo también que somos inmundos. ¿Y cómo podemos nosotros sobrevivir si somos inmundos en medio de un Dios y delante de un Dios que es sumamente santo? Y por eso dice, mis ojos han visto a Jehová. Y note que no dijo, gloria a Dios, mis ojos han visto al Señor. No, dijo, ay de mí. Y vino ese proceso de desintegración. Y él siente su condición delante de Jehová, de Adonai, el Rey soberano. Y quizá nosotros le diríamos a Isaías, oye Isaías, no te menosprecies tanto. Es un poco, ¿verdad? Al extremo que digas que eres un hombre de labios inmundos, ¿verdad? Porque vas a afectar tu autoestima. No te menosprecies tanto, Isaías, porque, ¿verdad? No te hagas tan bajo en tus propios ojos, porque tú eres uno de los mejores, tú eres el profeta de Dios. Y quizá Isaías nos contestaría, pero yo no me estoy comparando contigo. Yo he visto a Dios. Mi comparación es con Él. Y viendo la santidad de Dios, dijo, la única cosa que yo veo en mí es que mi corazón y mis labios están contaminados. Fíjese, el hombre que era el profeta mandado por Dios, aprobado por Dios, si él se ve en esa condición delante de un Dios santo, ¿dónde se vería el pueblo? ¿Cómo estaría el pueblo? Si el hombre que se consideraba el más cerca a Dios, el hombre que hablaba la palabra de Dios, si él se declaraba que en sí mismo era un hombre de labios inmundos, ¿dónde quedaría el pueblo? ¿Verdad? A veces nosotros encontramos esto en el evangelio moderno, que dice, oye, no te sientas tan mal porque has pecado. Sí, a cabo todos hemos pecado. Y nos dice, ninguno de nosotros, ¿verdad?, es perfecto. Dios nos ama a todos. Y Dios piensa que, ¿verdad?, Él sabe que somos débiles y piensa bien de nosotros. No te sientas mal, Dios es amor. O tales cosas como esa. Pero Isaías había visto al Dios Santo y él anhelaba algo. Viendo su condición, al ver al Señor, él deseaba ser limpiado en su interior. ¿Sabe que los hombres de Dios en la Biblia, siempre que verdaderamente eran verdaderos hombres de Dios, siempre buscaban eso? Nunca hacían, ¿verdad?, ligero el pecado. Nunca decían, oye, todos pecamos, ¿verdad? No te sientas mal, todos somos, ¿verdad?, pecadores, todos fallamos. No, siempre buscaban
ser limpiados. Isaías lo hacía aquí, pero también esta fue la oración de David. En el Salmo 51, el verso 10 al 13, dijo David estas palabras en el Salmo 51, verso 10. Dice, crea en mí, oh Dios. Esa es la oración de David. Después de que él había pecado, ¿verdad? En su pecado con Betsabé. Y le dice a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón que limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Y sigue diciendo, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Y sigue diciendo, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces dice, enseñaré a los transgresores tus caminos. ¿Sabe que nosotros no podemos enseñarle a los transgresores sus caminos si nosotros andamos en los mismos caminos que ellos andan? Lo podemos decir, pero no podemos enseñarlo con una convicción que trae un cambio a la vida de los demás. Y David dice, Señor, límpiame. Lávame. Dice entonces, deja el versículo por favor, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. ¿Y qué dice? Y los pecadores se convertirán a ti. La gente que no conoce al Señor no anda buscando solamente gente que hable de Dios, busca gente que sea de Dios verdaderamente. Y con ese ejemplo pueden ellos también venir al conocimiento del Señor. Dios satisfizo la necesidad de Isaías. Y regresando aquí a Isaías 6, verso 6, dice que voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos. Y Dios ve esa condición aún del profeta que él había llamado. Y llama a uno de esos ángeles, a uno de estos serafines. Dice que toma un carbón encendido del altar, del fuego, donde está el fuego de Dios. Y toma ese carbón. Yo no sé si tú en algún tiempo, ¿verdad? Te has quemado con un carbón. Pero cuando un carbón se enciende, está extremadamente caliente. Y se pone blanco, blanco, blanco. Y quizá tú, ¿verdad? En accidente lo has tocado y inmediatamente, ¿verdad? Resistes. ¿O por qué? Porque viene esa quemadura. Pero te imaginas tú en el lugar más sensible del cuerpo, que es el labio. Que alguien te ponga un carbón encendido. Me imagino que ese carbón encendido a los labios del profeta también trajo un exclamor grande de dolor. Porque a veces, hermanos, cuando Dios nos toca y viene ese toque de perdón, sentimos ese dolor que viene a nuestra alma porque hemos ofendido a Dios. Pero qué hermoso es cuando reconocemos que Dios nos perdona. Y Él lo toca ese labio. El labio donde Él había confesado, mi pecado es que soy una persona de labios inmundos y vivo en medio de un pueblo que es igual. Mis ojos han visto al Dios santo. Hermano, tú no vas a ver tu condición correctamente hasta que no te veas y te compares delante del Dios santo. Él es el único que tiene santidad innata. Nosotros tenemos santidad porque Dios nos ha santificado. Pero vemos aquí que Él es perdonado. Él ve a Dios, Él se ve a sí mismo y ve su necesidad y clama a Dios. Soy un hombre que necesito que tú me toques y me sanes. Y el Señor, el soberano, lo toca, lo perdona. Porque antes de que nosotros podamos ministrar a otros hermanos, la gracia perdonadora de Dios, nosotros mismos tenemos que ser impactados por el perdón y la gracia de un Dios santo. Puede decir amén. Esta es la obra soberana de la gracia de Dios en nuestra vida. No lo merecemos.
Lo único que merecemos es la pronunciación de juicio sobre nuestras vidas, como lo hizo Isaías. Ay de mí, si no fuera por el Señor, ¿dónde estuviera yo? Y gracias a Dios que lo vemos aquí en la vida de Isaías, que Dios nos presenta este cuadro para ver que Dios nos ve en esa condición comparado a su santidad. Nosotros somos personas que hemos desobedecido, hemos pecado en contra de Dios. Y antes de que Isaías pueda pronunciar los juicios que Dios lo mandó a que él pronunciara, vemos que él había tenido esta experiencia con Dios. El juicio de Dios que vendría sobre el pueblo, él lo sentía en sí mismo y dijo: Señor, tócame. Nosotros debemos estar dispuestos a admitir libremente nuestros pecados, nuestras insuficiencias delante de un Dios santo, porque cuando viene, hermanos, la convicción del pecado, escúcheme, cuando viene la genuina convicción de pecado, nos lleva a confesar nuestro pecado delante de Dios, no hacer ligero el pecado. Usted nunca va a encontrar en la Biblia cuando alguien hizo ligero el pecado, no lo va a encontrar. Si es una persona genuina de Dios, porque el pecado a Dios le costó mucho pagar por él, la vida de su propio Hijo. Y cuando viene convicción de pecado, como lo hizo con Isaías, como lo hizo con David, como lo hizo con Pedro, ¿verdad? Y los otros hombres de Dios, llega la confesión. Y cuando llega la confesión, viene la limpieza del corazón, que el Señor toma ese carbón del altar con fuego y va y lo toca el labio del profeta. ¿Para qué? Para limpiar su palabra, para limpiar su corazón y perdonarlo. Y como Isaías, muchos de los héroes de la fe se han también humillado delante de Dios. Abraham en el capítulo 18 de Génesis, Jacob en el capítulo 32 de Génesis, Jacob y Job en Job capítulo 40, en David, en 2 de Samuel 7, en Pablo en 1 de Timoteo capítulo 1. Vemos los hombres de Dios ahí humillados delante de Dios, pidiendo, ¿verdad?, confesando su pecado delante de Dios y humillándose delante de Dios. Pero quiero que veamos uno en particular en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 5. Vemos a uno de los apóstoles, uno de los hombres llamados por el Señor, en Lucas capítulo 5, empezando el verso 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase un poco de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga a mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y entonces hicieron señas a otros compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. Y vemos en esta historia, Jesús se sube a la barca de Simón y le dice, ¿verdad?, sácalo un poquito hacia afuera del mar. Y él empezó a predicar a la gente, la multitud, la palabra de Dios. Y Simón estaba limpiando sus redes porque habían pescado todo el día. Y de repente, ¿verdad?, cuando Jesús termina, les dice: boga mar adentro y echen
las redes. Y me imagino Simón, Señor, ya las estamos limpiando, ya, ¿verdad? Todo el día hemos pescado, no hemos pescado nada. Pero bueno, a tu palabra lo haremos. Y toman otra vez las redes que habían limpiado y las echan al mar. Y todos los pescados que estaban en el mar querían meterse a esa red. Y sacaron una multitud de peces. Y lo importante no fue el milagro de los peces, lo importante fue la reacción de Simón Pedro. Cuando él ve que a la palabra de Jesús sucede esto milagroso, no le dice como quizá usted, como un hombre de negocio quizá hubiera hecho, Señor, mira, aquí tengo un contratito, mira, nomás fírmamelo aquí abajo y tú una vez a la semana, nomás dime dónde eche y yo te doy 50% de todo lo que saquemos, Señor, ¿verdad? No, se tiró de rodillas y fue tan estremecido por la palabra del Señor que había hecho eso, porque reconoció quién era. Y dijo, Señor, apártate de mí. ¿Qué dijo? Soy un hombre pecador. Cuando Isaías ve a Jehová sentado sobre el trono, ay de mí, soy un hombre de labios inmundos, Señor, y vivo en medio de un pueblo así. No temas. ¿Qué le dijo el Señor? No temas. Yo te haré pescadores de hombres. Y reconoció quién era Jesús. Era el mismo que estaba sentado en el trono. Dijo después, habló de él. El mismo que Isaías había sido impactado al ver. Y lo había limpiado de su pecado. Isaías ve al Señor, se ve a sí mismo y ahora ve la necesidad del pueblo. Somos un pueblo de labios inmundos. Y dice en Isaías capítulo 6 y en el verso 8, ahí donde estábamos, regresemos. Dice en el verso 8, después oí la voz que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Oye la voz del Señor, ve la necesidad del pueblo, ve la necesidad del perdón y la gracia que el pueblo necesita por sus labios inmundos. Y Dios le dice, ¿quién va a ir? ¿A quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Entonces Isaías le responde que, heme aquí, dice, envíame a mí. Por eso dije, ¿qué le dio a Isaías por venir y proclamar que venía el juicio sobre los líderes del país? ¿Quién era Isaías para venir a decir que vendría el juicio sobre aquellos adoradores que en ese tiempo en el templo, ¿verdad?, adoraban? Era un hombre que había sido transformado por la presencia de un Dios santo, a quien le había dicho, heme aquí, Señor, envíame a mí. Déjame ir yo a este pueblo que tiene esta necesidad. Él había visto a Jehová. Él se había visto a sí mismo. Él había visto la necesidad de la nación. Y la nación no podía aún ver la necesidad que ellos tenían porque estaban ciegos. En el verso 9 dice, Señor, envíame a mí. Y él dijo, anda y di a este pueblo, lo envía. Oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos y no oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Estos versículos, ¿verdad?, son tan importantes que en el Nuevo Testamento se citan 6 veces. Y nada más déjeme decirle, en Mateo 13, en Marcos 4, en Juan
en Lucas 8, perdón, en Juan 12, en Hechos 28 y en Romanos 11 se encuentran estos versículos. Y son tan importantes porque el Señor le está diciendo la condición del pueblo y cómo ellos van a proseguir. La ordenación de Isaías al ministerio como profeta no fue una ordenación muy alentadora, porque aquí el Señor lo ordena a que vaya al pueblo. Y su ministerio iba en realidad ser rechazado por el pueblo. Y la proclamación del mensaje que él iba a traer al pueblo los iba a endurecer más, los iba a cegar más. Y algo que nosotros podemos aprender aquí, hermanos, que cuando Dios nos envía a nosotros a llevar la palabra de Dios, el evangelio, no importa, escúcheme, no es nuestra responsabilidad cómo el pueblo responde, es nuestra responsabilidad predicar el mensaje. Y Dios le dijo a Isaías, te voy a enviar, ve y dile a este pueblo. Y no van a escuchar. Tienen sus oídos, ¿verdad?, cerrados, sus oídos agravados, sus ojos cerrados. Su corazón no entiende, no oyen, no ven, para que yo los sane. Debemos nosotros proclamar la palabra de Dios sin importarnos, hermanos, cómo el pueblo responde. La prueba nuestra, el ministerio que Dios nos ha dado de hablarle a otros de Cristo, no lo hacemos solamente porque vemos éxito. Es la fidelidad a Dios que Él busca de nosotros. Y nosotros tenemos que proclamar el mensaje, tengamos o no tengamos éxito externo. El llamado de Isaías, como dije, fue a un pueblo, ¿verdad?, no persuadido, que terminaría en un aparente fracaso, porque la nación sería llevada al exilio, sería llevada a la cautividad. Pero no obstante, Dios le había dicho que habría una esperanza. Y lo declara en los siguientes versículos. Mira el versículo 11. Dios le dice a Isaías, vas a ir, vas a proclamar, pero el pueblo no te va a oír. Vas a hablarles, pero van a endurecer su corazón. No van a regresar para que yo los sane. ¿Cómo te gustaría a ti que en tu envío Dios te diría, vas a predicar, pero nadie te va a escuchar? Vas a predicar, pero no va a haber mucho resultado que digamos externo. Y quizá tú le haré la pregunta que Isaías le hace en el versículo 11 al Señor. Ok, Señor, si no van a escuchar, ¿hasta qué? ¿Hasta cuándo? Entonces, ¿hasta cuándo sigo predicando? Si no va a haber muchos que van a oír, van a querer regresar. ¿Hasta cuándo, Señor? Y el Señor le dice, hasta que las ciudades estén, ¿qué? Asoladas y sin morador. Y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto. ¿Hasta cuándo, Señor, debo predicar? Hasta que no haya nadie. Dios lo llama a predicar el mensaje en fidelidad a su mandato. Y aquí está un hombre, ¿verdad?, perdonado por Dios. Un hombre que hace un corto tiempo se había proclamado sobre sí el mismo juicio que le vendría al pueblo, pero Dios lo perdona. Y Dios lo envía a hablar a un pueblo que había rechazado y aún rechazaría y seguiría rechazando la palabra y el mensaje. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que ya no quede ninguno. Verso 12. Hasta que Jehová haya echado de lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Dije que Dios lo había enviado, le había dicho lo que iba a pasar, pero lo envió también con una esperanza. Diga esperanza. Y aquí está. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, y si, dice, y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, los árboles, que al ser cortados aún queda el ¿qué? El tronco. Así será el tronco, la simiente santa. Dios le dice, el pueblo va a rechazar el mensaje. Van a endurecer su corazón. Van a seguir en lo que ellos llevan. Pero va a haber un tronco. Así como cuando cortan un árbol, queda el tronco abajo. Ese tronco será ¿qué? La simiente
santa. En medio de la cautividad, hermanos, hubo un pueblo, dentro del pueblo en cautividad, que era el remanente, se le llama el remanente. La simiente santa. Ellos serían los que llevarían la verdadera fe hacia adelante. Hoy hay mucha gente en la iglesia, pero hay un remanente dentro de la iglesia visible. Aquellos que componen ese tronco, esa raíz, que llevarán el mensaje, la verdadera fe a aquellos que lo necesitan oír. Dios siempre tiene un remanente y Dios siempre guarda para sí un remanente. ¿Sabía usted eso? La Biblia nos dice ello. Lo vemos en Levítico 27, verso 30, cuando Dios habla acerca del diezmo. Levítico 27, verso 30, y dice el Señor en estas palabras. Levítico 27, 30. Y el diezmo de la tierra, ¿el qué? El diezmo, la décima parte. Acuérdense, aquí le dice que dará una décima parte. Y van a ser ellos también, van a entrar al mismo cautiverio que la nación entrará. Ellos también van a ser afectados, pero ellos permanecerán como el tronco. Cuando el árbol se corta, el tronco permanece. Ese diezmo, esa décima parte pasarán y dice serán la simiente santa. Aquí vemos Dios le dio en la ley a Israel el principio del diezmo. El diezmo de la tierra, así de las simientes de la tierra como del fruto de los árboles. ¿De quién es? Es de Jehová. No es tuyo, es de Jehová. Es cosa dedicada, dice, a Jehová. Y Dios les dio ese principio bajo el Antiguo Testamento para que ellos reconocieran que Jehová era el que guardaba ese diezmo para sí mismo, ese remanente para sí mismo. En el capítulo 14 de Deuteronomio, el verso 23, Deuteronomio 14, verso 23, dice la escritura así. Have it, please. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogerá para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y de las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas ¿a qué? A temer a Jehová, tu Dios, todos los días. Él le dice, tú apartarás ese diezmo, apartarás esa porción que es de Jehová, que le pertenece a Él, y Él te bendecirá. Vemos esa bendición en el Antiguo Testamento y dice, lo harás para aprender a temer a Jehová, tu Dios. Tu completa confianza debe estar en Él. En Romanos 11:5, en Romanos 9:27, en Sofonías 3:13, vemos ese remanente del cual Dios habla, porque Dios siempre se reserva para sí un remanente. Isaías necesitaba una perspectiva a largo plazo de su ministerio, porque si no se iba a desanimar. Si Dios no le decía solamente te voy a enviar y nadie te va a escuchar, antes de que empezara ya se hubiera desanimado. Pero dijo, habrá un remanente. Habrá ese tronco, esa simiente santa que va a permanecer hasta el final. Nosotros en Cristo, hermanos, en este día de hoy, nosotros somos el remanente que Dios ha escogido. Nosotros somos el remanente que Dios ha perdonado. Nosotros somos el pueblo que Dios ha santificado y nos ha llamado para llevar este mensaje, así como lo hizo con Isaías, que hay un Dios que perdona, que hay un Dios justo que un día va a juzgar al pueblo en justicia, pero sobre todo es un Dios santo, es un Dios digno de toda adoración y alabanza. Y cuando nosotros tenemos esta visión de Dios, cuando tenemos esta verdad de Dios bien implantada en nuestro corazón, que no estamos tratando con un Dios cualquiera, estamos tratando con un Dios santo, que está santo sentado sobre su trono, que Él es el que está en control. Cuando los reyes del mundo pasan, cuando los presidentes, ¿verdad?, terminan su carrera aquí, el Rey del universo todavía está sobre su trono y nosotros podemos confiar en Él. Póngase de pie conmigo en esta mañana. Yo te invito ahí donde tú estás. Señor, delante de ti nos presentamos. Tú eres el Santo de Israel. Jesús, tú eres aquel que está sentado sobre el trono, que con una palabra, Señor, tú calmaste el mar y lo bravo de las olas del mar. Con una palabra, Señor, tú pudiste dar una cosecha grande a esos pescadores aquel día que estaban ahí con Pedro. Y que nosotros como Él podamos, Señor, vernos al ver quién eres tú verdaderamente, el Dios Santo,
que has tenido misericordia de nosotros, de este vil pecador, que mereciendo nada más que el castigo eterno, te ha placido a ti vernos y tomar de ese fuego del altar y tomar de esa sangre carmesí, que nos dices: vengamos a cuentas, aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, serán emblanquecidos como la nieve. Señor, en esta mañana, mira a tu pueblo, redarguye nuestros corazones, danos convicción de cualquier pecado en nuestra vida que tengamos que decir: perdónanos, Señor, ay de nosotros. Danos una visión clara de quién eres tú y cómo eres digno, Señor, de que nos postremos delante de ti. Dígale dónde está, Señor: perdona, santifica, sana, Señor. Para qué grande me aceptaste, me encontró en mi perdición su amor por mí. Dáselo. Oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí. Aleluya, gracias, Jesús. Aun sido yo pecado, él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Dile: libre soy en ti. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Gracias, Señor, que tú nos Gracias, encuentras, Padre, ahí donde estamos en nuestra condición, y tú nos traes a una vida de Gracias, Jesús. santidad, Sí, mi para Dios. poder, Señor, tener esa relación contigo. Gracias, te doy. Gracias, Padre, que tú nos has hecho libres en ti. Te adoramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.